Muy bendecidos todos aquellos que tienen la oportunidad de oír este mensaje a través de este servidor Ventura Peña. Continuando la exposición de la palabra de Dios, traigo como tema hablar de la cruz. Y voy a empezar con una introducción con respecto a la cruz y su significado. La cruz significa muerte, hablando del madero. De forma natural, lo que es físico es hablar de lo natural. Ahora, con respecto a nuestros sentimientos, con respecto a lo que podamos estar pasando en el proceso de la vida, las angustias, las depresiones, el dolor, eso es llevar nuestra propia cruz. Cuando estamos pasando por esos procesos, es llevar la cruz íntimamente en lo más profundo y llevar sin mucha queja, llevar nuestra cruz a todos los procesos de la vida a través de nuestra conciencia, de forma espiritual, soportando nuestras aflicciones. Para entrar en materia, vamos a abrir el libro en Deuteronomio 17:6, que dice: la sentencia de muerte se dictará solo cuando haya declaración de 2 o 3 testigos, pues por la declaración de un solo testigo nadie podrá ser condenado a muerte. Bien, ya dicho esto, hay más capítulos en varias citas donde habla de lo mismo. Habla de los testigos que deben de haber para juzgar una persona. Dicho esto, vamos a abrir el libro en Mateo 10:38, que dice: y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. En este capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo está dándoles instrucciones a sus discípulos que iban a ser enviados a llevar el mensaje del reino de Dios. Y les dijo estas palabras: y el que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío. Entonces, no hablaba del madero, porque hablar del madero es con L-A, la cruz. Hablaba es de su cruz. Entonces, llevar nuestra cruz es exactamente como lo expliqué en la introducción, que es nuestro sentimiento, es nuestra conciencia, soportar nuestras aflicciones. Seguimos en el libro de Lucas 14:27, que dice: y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser de mi discípulo. Dice: el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces, está hablando de las aflicciones, de las angustias, las depresiones que podamos tener, las pruebas que podemos estar pasando. Debemos cargar en nuestra conciencia nuestra propia cruz. No hablaba del madero. Imagínense en aquel tiempo todos los discípulos con una cruz de madera en el lomo, siguiendo los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Como tercer testigo tengo aquí a Marcos capítulo 8, versículo 34, y dice: luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame.
Bien, ya vimos la confirmación de estos tres testigos, lo que afirman. Ahora vamos a ver tres testigos más de lo que afirman. Vamos a abrir en el primer testigo con Mateo 27:32. Dice: al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Dice las escrituras que dice la cruz, no dice su cruz. Entonces se trata de que él no pudo cargar la cruz de madera. Vamos a abrir el libro con el segundo testigo, que es Marcos 15:21, que él afirma de que nuestro Señor Jesucristo no pudo o no llevó la cruz de madera al sitio de su crucifixión. Entonces, Marcos 15:21 dice: un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Dice con la cruz de madera. Él está confirmando lo mismo que el primero. Bueno, vamos a abrir el libro con el tercer testigo, que es nada menos que el apóstol Lucas, en el capítulo 23, versículo 26, que él confirma lo mismo que los dos que vimos antes, confirma lo mismo. Dice: cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Dice la cruz. Lea la cruz. Habla de la cruz de madera. Entonces, para los entendidos, no confundimos la cruz de madera con su cruz. Nuestro Señor Jesucristo cargó con su cruz del mundo, llevando nuestra propia cruz. Él se hizo cargo de nuestra cruz. Es por eso que Él cargó con su cruz. Y lo vamos a confirmar viendo el capítulo y versículo de nuestro apóstol Juan. En el capítulo 19, versículo 17 dice: Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Golgota. El versículo 18 dice: allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Entonces, según las escrituras, estamos viendo que Juan está confirmando de que Jesús no llevó la cruz, porque el apóstol Juan está hablando de su cruz, pero vemos las dos cruces. Vemos su cruz en sus padecimientos, en su dolor, en su angustia, en su depresión, de estar clavada en su depresión, y vemos la segunda cruz, que es de madera, en su crucifixión, que es cuando él muere en la cruz. Entonces está claro de que nuestro Señor Jesucristo, por su debilidad, no pudo cargar la cruz de madera, sino que Él murió fue en la cruz y cargó con la cruz de todo el mundo. Es por eso que esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia de que alguien murió por nosotros, y es nuestro Señor Jesucristo, que dijo: venid a mí aquellos trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera.
Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Vamos a seguir viendo algunas citas a ver qué confirman de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 dice: pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, aquí confirma que está hablando es de la cruz de madera, habla de en la cruz. La cruz significa muerte. En Gálatas 5:11 dice: en cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Hablar de la cruz para aquellos tiempos era bastante problemático para los judíos, porque ellos esperaban al Mesías, de que no tenía que morir en la cruz, porque era un gobierno que ellos estaban esperando y era eterno, y su gobierno no tendría fin y que no sería destruido. Entonces, para ellos hablar de la cruz, y nunca entendieron que después de su muerte era para salvación del mundo. Podemos confirmarlo en Efesios 2:16, que dice: Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Ahora nuestro Señor, el consumador, el autor y consumador de la fe. Ahora, a través de nuestra fe, estamos todos reunidos en un mismo espíritu, en su tabernáculo que es su cuerpo. Estamos todos reunidos en la unidad de la fe y en la unidad del espíritu. Es allí donde Dios nos tiene todos reunidos. Es por eso que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Esa es una claridad que debemos de tener. Si nos reunimos como iglesia, pero para crecer, oír la palabra y crecer de forma espiritual en el conocimiento que Dios da, para ser constructores de nuestros conocimientos. Fíjense que Colosenses capítulo 1 nos confirma que estamos en su reino y en su presencia a través de su muerte y a través de su cuerpo, que es el templo de Dios. Entonces vemos el versículo 13, dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Esa es una confirmación que debemos creer. Nuestra fe. El versículo 20 dice: y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz de madera. Versículo 21 dice: ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían. 22. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrenal, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia. Confirma Colosenses a través de la pluma del apóstol Pablo que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Bien, bendiciones para todos aquellos que lograron esta conexión a través del servidor Ventura Peña y por este medio. Hasta una nueva edición.